Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La historia de la humanidad nos ha dejado el recuerdo de genios que han asombrado con sus obras a propios y extraños como Miguel Ángel, Mozart o Picasso. Verdaderos extraterrestres, como lo fue sin duda Diego Armando Maradona, a quien nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Pablo Brescia, le rinde homenaje en su libro Planeta Maradona. Y si a alguien le parece exagerado el culto a este genial futbolista, hasta el Ministerio de Cultura de Argentina ha decidido dedicar un vídeo a este genio. 10 miradas del mundo, por Diego Armando Maradona. 1. El primero con la selección. En su ópera prima con la celeste y blanca, nos cuenta de qué se va a tratar su obra. Avanzar, frenar, amagar un pase, engañar a todos y definir. 2. Ave Fénix. Como en su vida, en la cancha se caía, se levantaba y renacía con un gol. 3. Siempre en el aire. En pleno vuelo, una pincelada de zurda y adentro. El gol que tuvo que explicar la ciencia. 4. La mano de Dios. Está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad. El gol de la picardía fue con la mano, pero lo gritamos con el corazón. 5. Danza. Había un lago lleno de cisnes rojos, hasta que llegó el cisne de Fiorito y los hizo bailar. 6. La especial de la casa. Cómo hacer de un tiro libre la ejecución de una obra maestra. 7. La asistencia al pájaro. Un caño y a los pies de Canigia. Porque solamente se puede triunfar en equipo. 8. Sí o sí. Cuando hay que patear el último penal, serenidad y gol. Después viene Goico, ataja y estamos en la final. 9. El último con la selección. Un grito en todas las pantallas del mundo después de clavarla en el ángulo. 10. El mejor gol de la historia. El barrilete cósmico que dejó un surco para siempre en el campo de juego. El género humano jamás lo podrá olvidar. Muy buenas tardes, Pablo Brescia. Asombroso, ¿no? Es de otro planeta ese tipo. Bueno, sí. Fue de otro planeta, sigue siendo, creo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1968, pero que desde los 18 años vives en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué has encontrado en Estados Unidos que no tengas en Buenos Aires? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Es un lujo para mí estar aquí en Radio Francia Internacional. El placer es nuestro. Y además estar en tu programa, ¿no? No, fue una emigración que hicimos familiar. No sé qué tengo en Estados Unidos que no tenga en Argentina, porque he pasado más tiempo en Estados Unidos que en Argentina, pero es un país que me ha permitido, bueno, desarrollar toda mi carrera, que soy profesor de literatura y cultura, y también, bueno, me dio otro idioma, me dio una hija, ¿no? Y una serie de cosas que seguramente quedándome en Argentina hubiera sido muy diferente, ¿no? Has vivido en California, en Texas, también ahora en Miami, y precisamente en Miami publicaste hace unos años tu libro de cuentos, La derrota de lo real, sí, mucho antes de que se hablase de la realidad aumentada, sí, o de que la inteligencia artificial fuera capaz de crear realidades verosímiles pero falsas. Sí, eso es interesante la apreciación. Creo que fue así, que el libro salió muy curiosamente, lo escribí en 3 años más o menos, y salió en el 2017, justo cuando cambiaron los vientos políticos en Estados Unidos. Bueno, La derrota de lo real es un verso de un querido amigo mutuo con la persona que me acompaña aquí, con Diego Trelle Paz, que falleció así medio repentinamente, y tenía un verso que decía la derrota de lo real. Me gustaba mucho la idea, porque me parece que la literatura, una de las misiones que tiene y una de las cosas que puede llegar a hacer es si no derrotar a la realidad, por lo menos contraponerse a ella y hacernos la vida más rica, ¿no? Entonces sí, creo que hay ciertos textos ahí que se adelantan un poco a esta idea de la realidad aumentada y la inteligencia artificial y todo eso, sí. Algunos piensan incluso que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad. ¿Tú crees que puede llegar tan lejos? Bueno,
por lo pronto, el principal problema que estoy teniendo como profesor es que les está haciendo los trabajos a los alumnos. Entonces, Jordi, esto es muy gracioso, creo, para los que nos dedicamos a la enseñanza, porque parece que hay una discusión sobre una posible vuelta a la letra manuscrita para que la computadora no colonice nuestras vidas. Yo creo que siempre hay una imaginación apocalíptica sobre el acabose de la humanidad, pero me parece que lo que está primando en estos tiempos, lo que está en el tapete, ¿no?, en nuestra cultura, es nuestra relación con la tecnología, claramente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ella? Hay una sensación de que es una herramienta, pero también por otro lado ha dejado de serlo, y ahora supuestamente para el 2032 predicen la idea de que la computadora alcanzará la inteligencia humana y ya no vamos a poder distinguir humano de máquina. Hombre, la utilización de ciertas herramientas atrofia partes del cuerpo, ¿no? Claro, además, ¿no? Eso es una cuestión fundamental, cómo el cuerpo se relaciona con la tecnología, claramente. Cuéntanos, ¿se puede vivir en un país como Estados Unidos, donde el fútbol o el soccer no era muy popular hasta hace pocos años? Bueno, fue muy, muy interesante la evolución que ha tenido. Cuando yo llegué, como decimos en mi país, era del montón, pero cuando llegué a Estados Unidos, también, como se dice el dicho, el reino de los ciegos, el tuerto es rey, y yo terminé jugando en la universidad, terminé disfrutando, pero el fútbol no era, ¿no?, lo que es hoy en Estados Unidos a partir de la creación de la liga, justamente en el Mundial del 94, que vimos el gol de Maradona ahí. Se crea la liga profesional, empieza a crecer lentamente, y ahora, bueno, hay muchísimos chicos que lo practican. Lo que pasaba es que como no había una liga profesional, cuando terminaban la escuela, no tenían dónde ir. Y ahora los que son buenos, obviamente, transfieren. Y ahora, bueno, llega el Mundial del 26. Yo creo que va a ser a estadio lleno. A Estados Unidos, a los estadounidenses les gusta mucho el espectáculo. No se vive con la pasión de los países latinoamericanos, de Europa. Pero creo que es suelo fértil para que siga progresando. No es casualidad, Pablo, que tu primer libro sobre Maradona lo vas a escribir en inglés. Sí. El primero sobre él, sobre Maradona, Sí. en la lengua de Shakespeare, es un estudio sociocultural de Maradona. Sí. Es una figura sociocultural Maradona. Sí, sí. Esto tiene un origen muy curioso. Mi colega Mariano Paz, que enseña en la Universidad de Limerick en Irlanda, vino a mi universidad para otra cosa totalmente distinta. Literatura fantástica latinoamericana. Nos juntamos a tomar un café y descubro que él es fanático de River Plate, ¿no?, y yo de Boca Juniors. Entonces ahí, que son los dos clubes más grandes de Argentina, y es acérrimos enemigos, entonces ya nos íbamos a separar. Y lo que nos unió fue nuestra pasión por Diego. Empezamos a hablar, es decir, tenemos que hacer un libro sobre él como objeto cultural. Y lo empezamos a pensar, a armar el equipo, fuimos los directores técnicos porque había que llamar gente, a ver quién entra, ¿no? Deporte, sociedad, cultura. Y nuestra idea era terminar el libro y entregárselo a Diego en mano para el Mundial de Qatar. Y se nos murió durante la pandemia. Y eso aceleró, bueno, ya saben los escuchas y los televidentes, lo que fue no solamente la muerte, la repercusión. El presidente de Francia hizo una carta, ¿no?, en el diario más importante de Francia, hablando que Maradona era un bailarín inolvidable. Y entonces eso nos convenció aún más de que teníamos que dedicarle un libro que tratara de cubrir todas las facetas de él, no solamente como futbolista, sino también como mito, ícono y casi lo que sería una especie, en estos tiempos, una especie de influencer, ¿no?, en la cultura, ¿no? Fue un shock para todos su muerte, pero especialmente leído para ti fue terrible. Sí, yo creo que no me lo esperaba. Era muy joven, 60 años. Cuando 60 años, también por otro lado, había muerto tantas veces Maradona de tantas cosas, ¿no?, porque era un Lázaro y siempre resucitaba. Pero no me esperaba que a mí me pegara de esa manera, y creo que tiene que ver porque para muchos de mi generación, ¿no?, fue el jugador de referencia. Entonces estuve como de duelo por 2 semanas, no lo podía creer. Yo soy de Boca Juniors, Maradona jugó para Boca, lo seguía siempre en la selección, después sufría con cada caída que tenía, con todos sus escándalos, con todas sus cosas. Y estuve como 2 semanas sin poder escribir o articular nada, y ya estábamos haciendo el libro. Escribí un pequeño artículo que se llama Fuera de este mundo, Maradona en 10, porque yo creo que el mundo de Maradona era donde se sentía cómodo en el césped, ¿no?, en el verde césped. El mundo real le costaba mucho, siempre le costó, hasta el fin de sus días. Y eso fue el germen de las otras cosas que empecé a hacer, del libro en inglés y del libro que salió también en español, ¿no? ¿No te bastaba con un libro en inglés? No,
Lo que pasó fue que cuando estábamos haciendo el libro en inglés, que es un libro académico y que es como introductorio, ¿no? Digamos, una especie de estudios maradonianos, y sin ser ridículo, es al contrario. Yo creo que es la figura deportiva que más literatura, más escritura ha producido. Eso lo puedo decir, creo que con cierto conocimiento de causa. Y me di cuenta que me estaban quedando cosas afuera. Y además, que por el partido de los ingleses y los 2 goles de Diego en el 86, no le hubiera gustado a Diego que solamente hubiera un libro en inglés sobre él, aunque hubiera estado contento. Entonces pensé en hacer un libro, El Planeta Diego, que salió en México con Ariel, que fuera menos académico y que fuera para el lector interesado en deportes, sociedad, el futbolista, y hacerlo lo más global posible. Tenemos gente de todos lados, de España, de Italia, de Irán, de Colombia, obviamente de Argentina, la primera mujer que escribió sobre Maradona, por ejemplo, Alicia Duhovne Ortiz, en los años 90. No hace mucho. La rastreé, la rescaté, le hice una entrevista durante la pandemia por Zoom y publicamos la entrevista. Y creo que es un libro que es ameno con el lector, ¿no? Con ensayos cortos que los lectores pueden entrar y salir y dedicarse a las partes que más les interesen, ¿no? El libro no chocó contra la pandemia. Me contabas que en Argentina no quiso ser publicado porque había demasiadas cosas en espera, ¿no? Sí, claro. Por eso decía, cuando yo empiezo a darme cuenta que se podía hacer un libro en español, que yo lo estaba concibiendo también como una especie de otro equipo, ¿no? Son 16 ensayos. Traté de hablar con ciertas editoriales en Buenos Aires, pero entre que yo hace mucho que no estoy en mi país y había muerto Diego, claro, por supuesto habían salido muchas cosas periodísticas, pero ya había una máquina de imprenta que estaba planteándose escribir sobre Maradona, muchas cosas, también en parte por eso hice estos libros, muchas cosas como muy repetidas, hasta del lugar común, que bueno, pues tiene su valor, pero yo quería hacer algo distinto, sobre todo entenderlo a Maradona desde un ámbito más contemplando la importancia que tuvo para la sociedad argentina y la sociedad napolitana, ¿no? Entenderlo como un fenómeno global, ¿no? Yo creo que Maradona fue el primer futbolista global, claramente, ¿no? Y la catalana, lo siento. Y además la catalana. En el libro en inglés hay un capítulo dedicado a Maradona en España, porque curiosamente en España, creo que curiosamente y significativamente, Maradona comienza su carrera europea y termina su carrera europea, ¿no? Empieza en Barcelona y termina en Sevilla. Imagínate. ¿Qué fue, según tú, lo que nos fascina de ese personaje, más allá del terreno del juego? Quizás que era muy humano, Sí, como lo llamó el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el más sucio de los dioses. Mi capítulo en inglés, que es sobre Maradona en la literatura, digamos, en las novelas y los cuentos, la poesía, se llama Dios es solamente humano, ¿no? O meramente humano. Sí, yo creo que había algo de él, bueno, primero que tenía muchísimo carisma. Después que cumple a la perfección el mito, tú que conoces bien la literatura española, de la picaresca y del héroe, ¿no? El que se levanta de los bajos fondos y se corona y es imperfecto, ¿no? Si fuera un dios Maradona sería Dionisio, claramente, ¿no? No Apolo. Tenía esas dos cosas, tenía una gran capacidad. Maradona fue un jugador cruzado por los medios. Desde que tenía 10 años le metieron un micrófono en la cara, sabía cómo usar los medios y al mismo tiempo lo resentía mucho, ¿no? Porque estar todo el tiempo vigilado. Y después lo que tenía era que era muy ingenioso, su lenguaje era muy, curiosamente, o sea, en Argentina es muy conocido, las frases, los dardos que tiraba, y entonces tampoco conozco ningún jugador de fútbol o ningún deportista que no tenga uno, sino 2 diccionarios de sus palabras, de sus dichos. En Argentina se publicaron 2 libros sobre el lenguaje maradoniano, ¿no? Imagínate. ¿Qué era lo más negativo? Quizás su entorno, la gente que lo acompañaba. Sí, tuvo un problema de adicción que es reconocido por todo el mundo y justamente en el prólogo en el segundo prólogo a Planeta Diego, yo hago una especie de división entre maradonianos y maradonistas, ¿no? Y los maradonianos son los que lo querían y lo apreciaban y podían ver su genio y que también sufrían con sus caídas. Y los maradonistas eran los que vivían de él. Y fueron desde el principio. Su entorno, y al mismo tiempo creo que todos tenemos un poco de ambas, ¿no? No es tan maniqueo, pero creo que desde el principio y hasta el final Maradona necesitaba una especie de séquito
De hecho, cuando llega al Barcelona, como tú sabes, ¿no? Llega con el famoso clan Maradona. Por supuesto. Y había gente que lo quiso bien y mucha gente que lo perjudicó porque era un producto cultural que valía mucho dinero. Él era alguien que siempre fue al frente, ¿no? Y eso lo golpeó mucho, muchos aspectos. Y me parece que sí, el aspecto más negativo creo que en su vida fue el no poder liberarse de ese cerco. Fue víctima también del racismo, ¿no? El argentino, por ser un villero, Sí, también en el en catalán. Napoli. El Y en catalán. por ser sudaca, pero Sí. en Nápoles quizás fue donde se reconoció más su valor, ¿no? Sí, en Napoli, en Argentina salió por otro lado, el villero, o lo que llaman también en algunos casos cabecita negra, de ahí surge el fútbol argentino, ¿no? Entonces se valoraba mucho de Maradona esta cuestión de extracción, de jugar de los campos, ¿no? Que no fueran con reglas, ¿no? Por eso él decía cuando hizo gol con la mano que él hacía eso todo el tiempo cuando jugaba, ¿no? Entonces que era natural para él. En Napoli, cuando él llega, Napoli estaba a 3 puntos de perder la categoría, a pasar a la segunda división. Jamás había ganado una copa. Entonces llega, lo reciben 80.000 personas, sale él con una remerita Puma. Y cuando le va y le dice a Claudia, su esposa, le dice, esta gente piensa que le voy a sacar campeón yo solo, y tenía 22 o 23 años. Pero cuando empieza a jugar el Napoli contra los equipos del norte, los poderosos, Milán, Juventus, Verona en ese momento, lo recibían con pancartas que decía bienvenido a Italia. Pero en sentido sarcástico, ¿no? Lávense los pies, africanos. Entonces Maradona empezó a ver que el norte y el sur de Italia estaban absolutamente escindidos, y eso le daba, siempre dijo que la bronca le daba mucha energía para sobreponerse, era un obstáculo para sobreponerse, y bueno, tenían un gran equipo, pero finalmente lo sacó campeón. Y fue histórico, inolvidable. De hecho, el Napoli acaba de salir campeón de la Liga Italiana 33 años después. Tardaron 33 años después de que Maradona lo sacó campeón. Se le recuerda sin duda el terreno claro. del Nápoles. En tu libro encontramos 16 Sí. crónicas. ¿Por qué 16? Sé que el 16 es un número muy importante para Maradona. Sí, muy buen dato ese. Yo pensé que al principio pensé en hacer 10. Me estaba quedando corto. Después iba a ser 11, como con los que entran al campo. Y después dije, ya me llegaron los 16, y que creo que 16 está bien. Y lo digo en uno de los prólogos porque, bueno, primero 16, Maradona estaba 10 días, debutó en primera división a los 15 años y le faltaban 10 para 16, con la camiseta número 16, en Argentinos Juniors, con 15 años en primera división. Y después con la selección argentina, la camiseta que usó, el número 16. Y además, cuando yo jugaba al fútbol, ahora no. No, la FIFA ha cambiado las reglas y en las ligas locales también. Pero los que entraban al campo eran 16, 11 y los 5 suplentes. Entonces me parecía que un poco cerraba, me dio la oportunidad de dividir el libro en 4 secciones de 4 ensayos, como para que los lectores pudieran entrar y salir cada una de ellas a su antojo, ¿no? Entre los 16 hay varios argentinos, Sí. por supuesto, 2 periodistas mexicanas, Sí. un académico iraní, Sí. Deraram Raimi. Sí. ¿Cuál es su relación con Maradona? Bueno, eso es muy curioso. Delaram es una ex estudiante mía. Cuando yo estaba haciendo la investigación para el libro en inglés, me encuentro con una novela sobre Maradona en farsi. Increíble. Publicada en Londres, claro, publicada en Londres. Pero yo no sabía que era en farsi. La pido, la recibo y estaba en farsi. Yo no leo farsi, pero quería saber de qué va la novela. Entonces hablo con mi ex estudiante, le digo, Delaram, por favor, mándame un resumen de qué va la novela. Me manda un resumen, es una novela totalmente disparatada, con el capítulo final con Maradona de protagonista, en Irán, ¿no? Entonces yo la usé para mi investigación en el libro en inglés y la invité a mi ex estudiante a que hiciéramos un capítulo juntos sobre la novela y sobre la presencia de Maradona en Irán. Y fue muy lindo porque ella, siendo mujer, conocía quién era Maradona en su infancia iraní y asoció a Maradona con también las luchas de las mujeres en Irán, esa reivindicación que tenía Maradona de los que tenían menos, de los tercermundistas, y fue muy interesante. Hicimos un análisis de la novela también, así que bueno, llega a todos lados, ¿no? Por eso lo de Planeta Diego, ¿no? Creo que es un poco que le cumple la reputación a Diego, ¿no?
Volviendo a la presentación aquí en París de tu libro, Sí. vas a estar acompañado por otro escritor argentino, Sí. Edgardo Scott. Sí, ahí está. Ujú. Y además en los locales de una revista dedicada al fútbol, especialmente So Foot. ¿Qué representa para ti participar en este acto, presentar aquí en París tu Bueno, libro? todos invitados, incluido Jordi, a la Naturalmente. mañana a las 6:30. Bueno, Gardo está en los dos libros. Es uno de los pocos que está en los dos. Estoy muy contento también que participe. Y para mí es lindísimo estar en París. Creo que Maradona tenía una relación muy interesante con el fútbol francés. De hecho, cuando gana el último campeonato con el Napoli, el pacto con el presidente del Napoli, él estaba ya muy cansado de la tremenda idolatría de los napolitanos y no podía hacer nada. Y habla con el presidente y le dice, bueno, gano la Copa UEFA, que es la única Copa Internacional que tiene el Napoli, pero después me dejas ir. Y estaba todo cerrado con el Olympique de Marsella. Venía para Francia, Maradona. El sur de Francia, Exacto, curiosamente. venía para el Olympique. Y el presidente, cuando gana la Copa, el presidente le dijo, no, le dijo, si yo te dejo ir, me asesinan. Y este fue el comienzo de las otras caídas de Maradona, porque entonces Maradona era un desobediente, ¿no? Era un tipo que contra la autoridad no podía, empezó a ya ser no poco profesional y este tipo de cosas, pero era justamente porque se sintió traicionado, ¿no? Si se le daba su palabra, se le daba la palabra y después le decían que no. Así que, bueno, Francia y Maradona tienen una relación muy especial. SoFoot, cuando murió Maradona, sacó un ejemplar maravilloso de más de 400 páginas con fotos y cosas buenísimas que lo tengo conmigo y entonces estoy contentísimo también de poder estar con ellos porque ellos han seguido la carrera de Diego, la conocen bien y bueno, me parece que vengo de algunas otras presentaciones, pero pasar por París es muy especial. Hablando de París, en el Paris Saint-Germain juega Sí. uno de los genios, otro Así de los es. genios argentinos del fútbol, Messi. Sí. A Maradona le hubiera encantado seguramente celebrar la victoria en el Mundial, ¿no? Bueno, claro, Maradona después se convirtió en director técnico y dirigió la selección argentina en el 2010 y lo dirigió a Lionel Messi y cuando lo querían, siempre que lo querían comparar y le querían decir quién era el mejor y esto y el otro, Diego justamente estaba leyendo una cosa que dijo, yo cuando lo vi a Leo llorar como un niño cuando perdimos en el 2010 4-0 contra Alemania, que era nuestra bestia negra en los mundiales, en la ducha mientras los más grandes querían tomarse un vuelo lo más rápido posible. Y yo sé que él valora la camiseta argentina como yo. Jamás me van a poder enfrentar con él. Así que bueno, como argentino y como amante del fútbol, estoy muy contento de que Argentina haya podido coronar, ¿no?, el Mundial y sobre todo Messi, su carrera. Le faltaba eso, siempre se le criticaba eso. En Argentina se le criticaba mucho eso. Yo creo que ahora, lo que estoy diciendo ahora, a partir de estos dos libros, ¿no?, que salieron los dos libros sobre Maradona y Argentina ganó el tercer Mundial con Messi, me parece que la figura de Maradona se va a resignificar y la figura de Messi, claramente, el triunfo. Y el triunfo de Messi resignifica la figura de Maradona también. No se pueden comparar, ¿no? Son dos épocas completamente diferentes. Siempre se puede comparar y por otro lado siempre las comparaciones son odiosas. Yo creo que no sé, que me gusta mucho el fútbol, no soy periodista de futbolística, de fútbol, de deportes, pero como aficionado y como gente que lo jugó, o sea, lo que ha hecho Messi es impresionante, ¿no? Porque se ha mantenido, sobre todo porque se ha mantenido en un nivel muy alto muchos años, ¿no? Y finalmente logró el palmarés con la selección. Y entonces eso es un genio, es un jugador admirable. Diego era único. Era único e irrepetible. Porque yo creo que esa trascendencia, yo creo que para las generaciones más jóvenes, estuve en Argentina cuando ganamos el Mundial y la referencia era Messi, por supuesto, y lo ven a Messi porque lo venden en todos lados además, pero la canción que se cantaba en Argentina, ¿no?, que es una adaptación de una canción de un éxito que era Muchachos, empieza con Maradona y termina con Maradona. Maradona en ese sentido tiene una trascendencia que yo creo que, a pesar de que Messi está totalmente globalizado, pero como ícono cultural, Maradona fue mucho más que un jugador. Fue mucho más que un jugador de fútbol. Y él lo sabía, ¿no? Me siento muy triste porque me has dicho que la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, no se refiere a Diego Maradona. Pero por otro lado, te puedo decir que también creo que es un récord que en el mundo no hay un estadio denominado Diego Maradona, sino que hay tres. El estadio de Argentinos Juniors, el Estadio Único de La Plata en Argentina y el estadio del Nápoles. Por supuesto. Tres que sí. estadios con el nombre de un jugador.
Eso no está mal. no está mal. Récord absoluto. En fin, pues ya lo saben, si están este jueves aquí en París, pueden asistir a la presentación del libro de Pablo Brescia, Planeta Maradona, en los locales de la revista SoFood, con la participación, como decíamos, del escritor argentino Edgardo Scott y además de miembros de la redacción de esa revista. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Jérémy Boucher, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, también. En Miami no lo sé, pero seguramente. Que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muchísimas gracias a ti, fue un lujo para mí estar aquí. A ti, Pablo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.